Les voy a pedir que a todos apaguen las cámaras y apaguen los micrófonos. Vamos a hacer como la vez pasada. Grabamos de corrido el video con la explicación. Una vez que tenemos esa explicación, cortamos y después hacemos otro video con las consultas. Bien, así que voy a cortar también mi pantalla para que quede solamente la presentación. Bueno, lo que vamos a ver, que es la parte de termodinámica, es una de las partes, es una parte súper importante en la física. La termodinámica atraviesa todo. Con la termodinámica puedo estudiar los ejemplos clásicos que serían, por ejemplo, las máquinas, ¿no? Un motor y todo lo que incluye una máquina, pero también se puede utilizar la termodinámica para estudiar un montón de situaciones del cuerpo humano y de nosotros mismos, y podemos entender un montón de situaciones cotidianas nuestras a partir de la termodinámica. Vamos a estudiar desde cosas súper chiquititas hasta cosas extremadamente enormes y el universo. Y solamente digo esto ahora y más adelante vamos a hablar, con la termodinámica es una de las ciencias que nos puede permitir establecer una dirección en la cual transcurre el tiempo. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. La primera parte que tenemos que tener en cuenta y bien en claro a la hora de hacer o analizar una situación desde el punto de vista termodinámica, tenemos que distinguir estas cuatro cosas que están acá. ¿Cuál va a ser nuestro sistema de estudio? ¿Cuál va a ser el entorno? ¿Cuál va a ser la frontera? ¿Y cuál va a ser el universo? Ejemplos. El planeta Tierra va a ser mi sistema. Todo lo que está en el planeta Tierra va a ser mi sistema. ¿Qué es el entorno? Bueno, todo lo que está afuera de la Tierra. ¿Cuál va a ser la frontera? ¿En qué momento yo diferencio el planeta Tierra del resto de las cosas? Yo podría establecer que es la atmósfera. Entonces, digo que la atmósfera va a ser mi frontera, va a ser el momento en que dejo de hablar de la Tierra. ¿A qué vamos a llamar universo? Bueno, obviamente el universo va a ser todo, va a ser lo que incluye mi sistema, la frontera y el entorno. Todo eso es mi universo. Pero tiene que quedar bien claro que, por ejemplo, mi sistema de estudio va a ser la Tierra y la frontera, por ejemplo, la atmósfera. Obviamente que esto es algo arbitrario y es uno el que elige cuál va a ser el sistema, cuál va a ser la frontera y cuál va a ser el entorno en función de lo que yo quiero estudiar e investigar. Por ejemplo, yo podría trabajar como mi sistema el agua que está dentro de esa botella. Entonces mi sistema pasa a ser el líquido, el H2O. Es bastante obvio que en este caso la frontera va a ser la botella en sí. ¿Y qué es el entorno? Bueno, el entorno va a ser todo lo que está alrededor de la botella. En este caso, obviamente, bueno, igual que antes, el universo es todo. O también yo podría agarrar en un espacio particular, imaginarme yo un cuadrado, es como que en este momento yo estoy viendo la esquina de mi cuarto y me imagino un cuadrado de 1 metro por 1 metro imaginario, ¿sí? Y ese va a ser mi sistema de estudio. En ese caso, vean que esto es muy conceptual, porque yo podría hasta elegir una frontera que es imaginaria, que no hay nada físico, material. Pero yo puedo delimitar un espacio hasta de esa manera. El entorno va a ser, bueno, lo que está afuera de ese cuadrado imaginario que yo me imagino, y el universo va a ser todo. Son distintas posibilidades que hay de sistema. Pero es importante distinguir, que sepamos distinguir cuando estamos estudiando, cuál va a ser nuestro sistema, cuál va a ser nuestra frontera y qué va a ser nuestro entorno, que es todo lo que está afuera de la frontera. ¿Cómo pueden ser los sistemas? Los sistemas pueden ser, como dice ahí, abierto, cerrado o aislado. Por ejemplo, cuando yo hablé del primer sistema, que era la Tierra, la atmósfera es un sistema, es una frontera que me permite que entre tanto materia de afuera, porque puede entrar un meteorito, por ejemplo, de afuera,
Y también, a través de la atmósfera, yo puedo recibir calor o emitir calor. Entonces, un sistema abierto es un sistema que va a permitir que haya intercambio tanto de energía como de materia. Ahora, ¿cómo sería un sistema cerrado? Bueno, ¿vieron el ejemplo que hablábamos antes de la botella dentro el agua, perdón, el agua dentro de la botella? Al estar cerrada, bueno, no puede entrar agua o otro elemento, una piedra, supongamos, adentro de la botella porque está cerrada. No entra materia, pero sin embargo puede haber un intercambio de energía, porque si la botella estuviese caliente, yo la puedo agarrar con las manos y sentir su calor, o sea, me estaría transfiriendo calor hacia mí. O podría poner la botella en la heladera y ¿qué va a hacer? La botella va a transferir su calor hacia la heladera y al transferir su calor, lo que le va a suceder a la temperatura que está dentro del agua, de la botella, perdón, va a disminuir. Por lo tanto, en un sistema cerrado no puede entrar masa, pero sí puede haber intercambio de energía. Perdón, otro ejemplo que no dije, yo podría calentar, ¿no? El agua de la botella desde adentro. Perdón, no desde adentro, sino acercándola, por ejemplo, a una hornalla. O mismo un día de verano, dejándola al sol y la temperatura de la botella va a aumentar. Y del agua también. ¿Qué sería un sistema aislado? Bueno, un termo. Desde ya que los sistemas aislados suelen ser prácticamente ideales. Hasta el termo más caro y más eficiente no va a conservar la temperatura para la eternidad, ¿no? Todos los termos van perdiendo un poco de calor a medida que transcurre el tiempo. Pero idealmente podemos imaginar que un sistema está aislado cuando no me deja ni entrar nueva materia, ni tampoco me deja que haya un intercambio de calor con el resto. Ven que ahí también les estoy poniendo la página del libro donde está toda esta parte teórica. Bien, repaso a lo que ya vimos. ¿Se acuerdan que si yo tengo dos cuerpos que están en contacto, si tienen una diferencia de temperatura, esto, recordemos, va a ser importante más adelante. Epa, me fui para fecha equivocada, perdón. El calor naturalmente siempre fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo a menor temperatura. Esto es muy importante y es lo que en parte ayuda a determinar la ley cero de la termodinámica. Se llama ley cero de la termodinámica porque lo curioso es que primero aparece la primera ley de la termodinámica, que es lo que vamos a ver hoy. Después va a aparecer la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Y la ley cero es como que se tuvo que definir después. Pero era importante esa ley cero para las anteriores, por eso se le puso ley cero. Después, en otro momento, les voy a contar un poquito más la historia porque es muy entretenida. Un resumen mío, de mi autoría, de la ley cero, es que dos cuerpos que están en contacto, después de un tiempo, alcanzan el equilibrio térmico. Digo que es de mi autoría porque la ley se escribe de otra manera, es un poquitito más complicada, pero obviamente es mucho más general y sirve para otras cuestiones. Este es un resumen que yo les estoy haciendo. Esto es muy importante porque es lo que me habilita a mí a justificar cómo funciona un termómetro. Si en vez del cuerpo B yo pongo un termómetro, el cuerpo A va a transferirle calor a ese termómetro y el termómetro va a aumentar su temperatura y en un momento cuando se produce el equilibrio térmico, los dos van a tener la misma temperatura. Eso es lo que me permite a mí explicar cómo es que funciona un termómetro. Ahora, supongamos ese ejemplo que está ahí recién, ¿no? Vamos de vuelta al bloque. Si el cuerpo A y el cuerpo B, supongamos que son dos bloques idénticos, vamos a tener una temperatura intermedia, supongamos de 65 grados, por dar un ejemplo. Ahora, ¿qué sucede si en vez de el bloque B ser un bloque idéntico al A, pongo un termómetro?
El termómetro suele ser mucho más chiquitito y, por lo tanto, la cantidad de calor que va a emitir el bloque A al bloque B, al termómetro, perdón, para que el termómetro alcance su equilibrio térmico, es mucha menor energía, o sea, la transferencia de calor es menor. Es muy probable que el equilibrio térmico se produzca en los 79,99 grados Celsius. Es decir, que la idea es que si bien el cuerpo A le va a transferir calor al termómetro, yo quiero que ese calor sea tan pequeño para que no me modifique la temperatura que está teniendo el bloque A. Si no, en ese caso, ese termómetro no me estaría sirviendo, porque si yo quiero medir la temperatura, pero al medir la temperatura estoy modificando la temperatura que quiero medir, se entiende que ahí entra una contradicción. Esto es importante porque esto en realidad ocurre siempre, pero lo que suele pasar, como les dije hace un rato, es tan pequeño la variación de la temperatura en el bloque A cuando le transfiere calor al termómetro, que en la mayoría de los casos los termómetros que usamos nosotros cotidianamente no nos sacan tanto calor para disminuir la temperatura de nuestro cuerpo. Pero obviamente el termómetro que uso para medirme yo la fiebre no me serviría, por ejemplo, si quiero medir la temperatura de una hormiga, porque en ese caso, por ahí es el termómetro el que le transfiere más calor a la hormiga que la hormiga al termómetro. Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? Básicamente amplía el principio de conservación de la energía. Vieron que lo estamos viendo en naturales, es esto de la energía mecánica. Ahora, la energía mecánica no siempre se conserva, porque cuando uno, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la fuerza de roce? Cuando uno fricciona las manos entre sí, por ejemplo, aumenta la temperatura de las manos. Entonces, la primera ley de la termodinámica lo que hace es generalizar el principio de conservación de la energía. Y lo que nos dice es que Q, que es el trabajo, Q, que es el calor, es igual a la variación de la energía interna más el trabajo que uno realiza. Trabajo también ya lo vimos en naturales, que trabajo es una transferencia de energía. Ahora, a mí me gusta escribirla de esta manera, la fórmula, que la variación de la energía interna es el calor que uno recibe menos el trabajo. Piensen que cuando uno absorbe calor, ¿sí? Si no realizamos trabajo, yo por ejemplo estoy, tomando sol, no realizo ningún trabajo, ahí lo que va a suceder es que va a aumentar mi energía interna. O si alguien realiza trabajo sobre mí, también va a aumentar mi energía interna. Por ejemplo, en el caso de una fuerza de fricción, si alguien me está friccionando el brazo, supongamos, la temperatura de mi brazo va a aumentar, por lo tanto también va a aumentar la energía interna. Es muy importante para la primera ley de la termodinámica, vieron que ahí está definido el sistema y el entorno. Los signos que se van a usar, ¿sí? Cuando considero un calor positivo, cuando considero el trabajo positivo o cuando considero una variación de la energía interna también positiva. Para empezar, si uno le brinda trabajo al sistema, que es la flecha que está ahí en amarillo medio naranja, voy a considerar que ese es un calor positivo. Y si es el sistema el que está realizando trabajo al entorno, el sistema realiza trabajo al entorno, también considero un trabajo positivo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con números? ¿Sí? Yo recibo un calor de 150 joules y realizo un trabajo de 100 joules. Por lo tanto, ahí ven cómo está la cuenta, mi energía interna va a haber aumentado 50 joules. O sea que la temperatura, por ejemplo, de mi cuerpo aumentará. Ahora, ¿qué sucede si soy yo el que está cediendo el calor? Yo estoy transmitiendo mi calor al entorno y es el entorno el que está haciendo trabajo hacia mí. Bien, ahí vemos que la variación de la energía interna es negativa.
Porque consideramos el trabajo lo consideramos negativo, el calor es negativo, entonces si hacemos las cuentas nos va a dar que la variación de la energía interna también es negativa. Entonces estoy cediendo calor al ambiente, al entorno. ¿Qué pasa si yo recibo una determinada cantidad de calor de 150 joules y realizo un trabajo de 150 joules? Bueno, ahí vemos que estoy realizando el mismo trabajo de la energía que absorbí, por lo tanto, la energía interna de mi sistema no va a modificarse. ¿Bien? Esto después lo voy a retomar más adelante cuando veamos la segunda ley de la termodinámica. Pero ahora vamos a ver un ejercicio simple. A ver, tenemos la energía interna de un sistema disminuye 200 joules como resultado de una transferencia de energía del sistema al entorno. Recuerden, estas palabras son importantes. ¿Quién es el que realiza el trabajo? ¿Quién transfiere la energía? ¿Y quién recibe esa energía o quién recibe o realiza ese trabajo? Tenemos que el sistema disminuye su energía interna porque transfiere energía al entorno y después es el sistema el que realiza un trabajo hacia el entorno. La primera pregunta, que va a ser teórica, me dice determinar y explicar si es el sistema el que se encontraba a mayor o a menor temperatura que el entorno. A ver, ¿qué me puedo imaginar yo? Para empezar, perdón. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Lo primero que tengo que identificar es qué es lo que me pide el ejercicio. Me pide determinar si el sistema estaba a una mayor temperatura o a una menor temperatura del entorno. Vean que este tipo de ejercicios, en un primer momento, es muy distinto a los ejercicios que estábamos haciendo antes. ¿Qué me puedo imaginar yo? Este ejemplo lo voy a hacer mucho. Esto sería como algo parecido al inflador, pero sin la parte de la manguera, donde yo tengo un pistón y este pistón va a elevarse, ¿sí? Porque el ejercicio me dice que se está realizando trabajo, el sistema lo está realizando al entorno. Entonces, yo me puedo imaginar esta situación. Es muy importante que trate de imaginarme situaciones cuando me aparecen los ejercicios. Ahora, acá hay un dato clave. Me dice que hay una transferencia de energía del sistema al entorno. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley cero de la termodinámica? Nosotros sabemos que el calor siempre fluye de los cuerpos que tienen mayor temperatura a los cuerpos que tienen menor temperatura. Si es el sistema el que está transfiriendo calor al entorno, entonces lo que tiene que pasar es que mi sistema tiene que estar a una mayor temperatura que el entorno. ¿Bien? Mismo ejercicio, pero supongamos que ahora me pide que calcule cuál es la energía que transfiere el sistema al entorno. De vuelta, tenemos el caso del pistón, ¿no? Me pide, el pistón lo puse como un ejemplo que uno podría imaginarse. Me pide la energía. Bien, a ver, la primera ley de la termodinámica. Energía es calor. O sea, me está pidiendo que haya Q, porque la energía interna es la U, pero no me pide la energía interna, me pide calcular la energía transferida. Y uno no transfiere la energía interna es la que uno tiene. Entonces la energía transferida que me está pidiendo es que calcule cuánto es el calor. Lo que me dice a mí que la energía interna del sistema disminuye. Por lo tanto, la variación de la energía interna va a ser un número negativo. Y como el pistón sube, es el sistema realiza trabajo hacia el entorno. Esto es muy importante, lo digo una vez más. Es el sistema el que realiza trabajo al entorno, hacia afuera. Por lo tanto, ese trabajo lo voy a considerar positivo. Estas son las reglas de los signos que nos tenemos que ir acordando. Van a ser claves. Obviamente, ¿cómo me voy a acordar de esto? Ejercitando y haciendo distintos ejercicios. Si tengo esto y tengo todos los datos, porque sé cuánto es la energía interna y sé cuánto es el trabajo,
Simplemente pongo los datos en la ley, en el primer principio de la termodinámica, sé quién es negativo, sé quién es positivo, y tengo cuánto es el calor que se transfiere al entorno. Van a ver un par de ejercicios, van a ver que son de este estilo, que es muy importante identificar cuál es mi sistema, cuál es el entorno y en qué situaciones se considera positivo o negativo cada uno de los términos que tenemos ahí. Ahora, ¿se acuerdan cuando en la clase anterior habíamos hablado de la energía interna de un gas? Si es un gas ideal, prácticamente no hay una energía que una las moléculas entre sí. Toda la energía que tengo es la energía cinética. Y esta fórmula que aparece en la pantalla es una fórmula que a mí me permitía determinar cuál es la energía interna total del sistema. Vean que la energía interna básicamente depende del número de moles que yo tenga y depende de la temperatura. En un gas ideal, no importa el tipo de gas, es un gas ideal, obviamente. R es una constante. Esta variación de la energía interna es una energía interna final menos una energía interna inicial. Si yo reemplazo la fórmula, ¿no? Vean que tengo como factor común 3 medios de n por r. O sea que yo puedo sacar factor común y de acá lo que obtenemos es que la variación de la energía interna que tenga el sistema que yo estoy estudiando solamente va a depender de la temperatura. La temperatura me determina si mi energía interna va a aumentar o va a disminuir.